No sé si hay Tiene forma de... automático. El Meet, yo No me acuerdo creo, el este. claro, el Meet, yo creo haber leído que, bueno, obviamente una versión paga. Eh, Más de una vez estuve a punto porque molesta bastante. Incluso el hecho de poder poner un cohost y esas cosas que son sí o sí de las versiones pagas. Eh, sí, pero Discord, yo he tenido problemas con cuando hay mucha gente en Discord. No sé, y he hablado con otro profe, eh, con Gonzo Orellano, que él da las clases de programación 3 por Discord y dice que a veces sí, se le pone pesado y se le corta el audio y algunos problemas. Pero sí, alguna alternativa sería Discord. Bueno, eh, habíamos estado viendo los modelos de los distintos modelos de administración de procesos. Vimos que teníamos este, por lo menos tres modelos diferentes, el de 2 estados, el de 5 estados y el de 7 estados. Definía una lista, para una lista de procesos, el sistema operativo les asigna un estado para determinar en qué situación se encuentra ese proceso y habíamos visto que podía estar en ejecución, podía estar en espera, podía estar bloqueado, podía estar en inicios, iniciándose. Y bueno, dependiendo de ese estado, era a los estados que puede llegar ese proceso cuando el sistema operativo decide cambiarlo de estado. Hoy vamos a ver algunos, si no todos, métodos o algoritmos de planificación, este scheduling que habíamos visto, que teníamos, que usa el sistema operativo para administrar la ejecución, la asignación de los procesos al procesador. Habíamos visto que tenemos un scheduler, que es el que se encarga de esto, y tenemos y este scheduler podía ejecutar algunos o sea, uno de varios algoritmos que tenemos. Vamos a ver cómo se maneja, cómo son esos algoritmos y qué decisiones toma el planificador, el schedule. El planificador del sistema operativo decide qué algoritmo de planificación utilizar. FCFS, SJF, prioridades o round robin. Un segundo. Ufa, ¿qué pasó? Ok. Esos son los 4 que vamos a ver nosotros. Cada uno de ellos puede tener variantes. Vamos a ver que podemos tener, por ejemplo, un round robin con prioridades o un SJF con prioridades. Vamos a ver que podemos tener alguna combinación de ellos en algunos casos. La planificación de los algoritmos se utiliza cuando hay 2 o más procesos listos para ejecución. Habíamos dicho que no tenía sentido, por ahí si teníamos un algoritmo de round robin. El round robin, vamos a ver más adelante que el round robin lo que hace
es asignar una cantidad de unidades de tiempo de ejecución a cada proceso, y cuando se cumple esa cantidad de unidades de tiempo, saca al proceso que está ejecutando y asigna a otro proceso que esté esperando y listo, lo asigna al procesador. En caso de que haya un solo proceso en ejecución, aplicar un algoritmo de este estilo no tiene sentido. Entonces, cuando hay más de un algoritmo, cuando hay más de un proceso esperando a ser ejecutados, esto quiere decir que el proceso está en estado listo, o los procesos están en estado listo, el procesador aplica la lógica de alguno de estos algoritmos, dependiendo de cómo haya sido programado ese sistema operativo, para asignar el procesador al proceso que le corresponde. El sistema operativo usa una serie de colas para planificar los recursos, colas de trabajo, colas donde se van encolando las diferentes tareas, y le da la posibilidad de llevar un orden de cómo fueron encoladas esos procesos o esas tareas en la cola de espera. Tenemos la cola de trabajos, procesos de almacenamiento secundario, esperando memoria principal. La cola de procesos listos son procesos en memoria, procesos que ya están cargados, listos y esperando para ser ejecutados, para que puedan ejecutarse. Habíamos visto que teníamos diferentes estados. Tenemos, por ejemplo, el bloqueado, tenemos el bloqueado que está a la espera de por ejemplo, alguna lectura del disco. Ese proceso, ahí habrá una cola de bloqueados para ir atendiendo los requerimientos de cada uno de los procesos, y tenemos una cola de listos, que es donde los procesos que ya fueron desbloqueados o que fueron mandados a la cola de listos sin necesidad de haber sido bloqueados, están a la espera de ejecución. Las colas de dispositivos, los dispositivos de entrada-salida necesitan de una organización por cola, porque diferentes procesos pueden querer acceder al mismo dispositivo. Perdón que le interrumpa, discúlpeme. Sí. Disculpe, profe. Sí. Hay compañeros que están pidiendo entrar. A ver. Sepa disculpar que la interrupción, pero están avisando por chat. No me sonó la campanita. No la escuché. Bien. Hola, buenas tardes, profe. Buenas. ¿Recién empezó? Y ya arranqué hace un ratito. Porque estoy esperando, pensé que había cambiado a Zoom. No escuché el aviso de Meet que estaban esperando, y me avisó una compañera de ustedes. Sí, te mandaste un mail. No sabía, estaba preocupado. Bien. Denme un segundo que voy a ver una luz porque estoy a oscuras. Mucha luz. Bien. Entonces, estábamos en que el sistema cuenta con varias colas, diferentes colas de trabajos, diferentes colas para encolar, para poner en espera a los procesos, dependiendo de qué es lo que necesita, en qué estado se encuentra ese proceso. Una cola de trabajos, procesos de almacenamiento secundario, o procesos que están esperando acceso a memoria principal,
la cola de los procesos listos, este estado que decíamos que el proceso está en espera, de continuar con su ejecución, pero ya está listo, ya resolvió, si es que fue un bloqueo, ya se resolvió ese bloqueo y el proceso pasó a la cola de listos. O cola de dispositivos. Decía que los diferentes dispositivos necesitan de una cola para administrar el acceso a ellos, para organizar el acceso. Cuando varios procesos quieren acceder al mismo dispositivo, bueno, el sistema operativo utilizará una cola para cada uno de estos dispositivos para organizar el acceso. Los irán colando a medida que vayan llegando las peticiones. Profe, las funciones que sí. La cola de dispositivos podría ser un ejemplo de la impresora, básicamente. Por ejemplo, una impresora, una unidad de disco, un pendrive, un USB, e incluso el acceso a memoria. El acceso a memoria también tiene su planificación y su cola en caso de llegar a necesitarse. Pero sí, el caso más notable es la impresora. Sí, ok, listo. Gracias. Eso, perdóname, ¿eso pasa en la actualidad también? Porque como yo me perdí una parte, por eso no sabía. Sí, todo esto ya es, dependiendo de cada sistema operativo, cada uno va a tener su forma de manejar los dispositivos y manejar el acceso a los dispositivos, pero sí, la cola de listos la vas a tener en todos, ¿cómo es? La cola de acceso para los diferentes dispositivos también, porque es la única forma o la mejor forma que tiene el sistema de organizar todos los procesos que están corriendo en un mismo sistema y que no se choquen entre sí. O sea, alguien tiene que mediar entre la guerra de consumo de recursos que tienen que generan los procesos. Esto lo hace el sistema operativo. Ahí actúan los buffers, ¿no? ¿El mismo proceso? No, los buffers son memorias de almacenamiento temporal. A ver, vos decís que las colas pueden llegar a ser buffers. Claro, como que entran en el buffer para que no se pierda por ahí algún dato o algo. No, los buffers son usados para lo que es información, para el envío y recepción de información. Esto es diferente, esto ya es más interno del sistema operativo. El sistema operativo maneja estas colas para organizar los procesos. El buffer es una almohada que tiene cada dispositivo para sincronizar velocidades. Por lo general, cuando vos tenés un dispositivo muy rápido y otro muy lento, o que no necesariamente muy rápido o muy lento, sino que tenés una diferencia de proceso de lo que uno transmite y el otro recibe, tenés estos buffers que te permiten no generar retransmisión o no generar reenvío de información. Tenés este colchón que te da el buffer para decir, bueno, mientras yo aviso al que me está mandando que deje de mandarme, lo que ya mandó lo puedo recibir. ¿Tá? Es como una bolsa que se estira un poquito. ¿Tá? Entonces, ¿para qué se me está llenando? Entonces, puedo seguir recibiendo
esa información que ya mandó. Mientras tanto, le aviso que deje de mandar información porque no la voy a poder recibir, se va a caer. ¿Tá? Es como no sé, el embudo. El embudo vendría a ser el buffer de la botella. Vos le echás agua, pero si vos le estás echando más agua de la que pasa por el pico del embudo, el embudo se va a terminar rebalsando. Entonces vos tenés que regular ahí entre lo que entra en el embudo y lo que puede dejar salir el embudo, para que el embudo no se rebalse. Las colas, estas colas del sistema que decimos, no tienen nada que ver con los buffers. Son diferentes. Entre las funciones que cumple el planificador de procesos, el scheduler, están llevar el control del estado de cada proceso. Él es el que conoce el estado en el que se encuentra cada proceso, sabe que tal proceso está en listo, tal proceso está bloqueado, es el que conoce el estado de todos los procesos que se están ejecutando. Decide qué proceso va a usar el procesador y durante cuánto tiempo, y para ello emplea un criterio que está definido por este algoritmo que utiliza, ¿no? Es el que asigna el procesador al proceso, es el que dice, bueno, de la cola de listos, ahora va a pasar fulanito, o va a pasar el primero, o va a pasar el segundo, o va a pasar el tercero, dependiendo de la lógica que utilice el planificador. Y es el que se encarga también de quitar a un proceso del procesador. Es el que dice, como decía el otro día, es el que viene y le dice al procesador, bueno, che, junta tus cosas, vamos, salí, que tiene que entrar otro. Esto sucede también, todo, definido por ese algoritmo que esté ejecutando el scheduler en ese momento. Tenemos tres tipos de planificaciones. La planificación a largo plazo, a corto y a mediano plazo. La planificación a largo plazo es la que define cuando se crea un proceso los criterios para su planificación, como por ejemplo, qué prioridad va a tener ese proceso, el quantum que va a tener, el tiempo máximo que se le permite a un proceso ejecutar. Cuando el planificador a largo plazo interviene cuando se crea un proceso, ¿está? Se crea el proceso, ese proceso viene con una prioridad dada, bueno, entonces va a planificar la ejecución de ese proceso de acuerdo a esas características del proceso. A corto plazo, la planificación a corto plazo es la que se encarga de esto que decíamos, decidir qué proceso va a ocupar el procesador ya, ahora. Es el que dice, bueno, sale este proceso y entra este otro proceso. Es el que dice, bueno, de la cola de los procesos bloqueados, estos van a pasar a la cola de listos. Es el que se encarga de lo que se está ejecutando precisamente en ese instante. Y a mediano plazo, en la planificación a mediano plazo intervienen otras tareas, como son aquellas tareas que no ocurren constantemente. Por ejemplo, el swap o el intercambio entre disco y memoria. Son tareas que no se pueden planificar estrictamente, sino que cuando sucede, el planificador actúa de acuerdo a las condiciones del sistema. ¿Está? El planificador tiene que contar con ciertas características para ser un buen planificador. Tiene que contar con características como, por ejemplo, la equidad. O sea, el procesador tiene que
ser asignado a los procesos que están esperando de forma equitativa. Tiene que ser eficiente, no puede tener tiempos muertos, tiempo muerto de CPU es tiempo perdido. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con la equidad? ¿En qué sentido? No estaría entendiendo el aspecto de equidad. Lo que decíamos la clase pasada, que yo no puedo tener, por ejemplo, un proceso que ejecute durante 100 unidades de tiempo y un proceso que ejecute durante 1 unidad de tiempo. ¿Tá? O un proceso que, no sé, básicamente eso, pero un proceso un scheduler que por algún motivo le dé, no sé, prioridad a un proceso determinado, si es que no la tiene, ¿no? Ahora, si es un scheduler que se maneja con prioridades, bueno, los tiempos de ejecución estarán dados por esta prioridad, pero que distribuya el uso del procesador de forma equitativa entre todos los procesos. Eso sería equidad. Eficiente, bueno, lo que decíamos en la clase pasada, yo no puedo tener un proceso bloqueado que está esperando que le venga un dato del disco, por ejemplo, o que está queriendo mandar a la impresora y la impresora es lenta y no tengo buffer o no tengo cola de impresión y el proceso está mandando a la impresora o como dije, está esperando un dato del disco y está ahí. Si es el único proceso que está en el sistema, ningún problema, quédate el tiempo que quieras. Pero si el procesador va a estar detenido porque un proceso está esperando un dato de memoria o de disco y tengo 10 procesos esperando para ejecutar, no está siendo eficiente. Tengo tiempo muerto de CPU. Este 100% no es ese 100% que nosotros vemos en la administración de tareas, que tenemos el procesador al 100%, no. Eso estaríamos entrando en un planificador que está con problemas, o un sistema que está con problemas. Por ahí el planificador es buenísimo, pero está corto de memoria o tiene algún problema que lo está llevando al 100%. Al 100% es que el tiempo efectivo de uso del CPU sea del 100%, ¿tá? Que no tenga tiempos muertos. Tiempo de retorno. El tiempo de retorno es el tiempo que tarda en ejecutarse un proceso en concreto. Bueno, este tiempo de retorno tiene que ser lo más corto posible, ¿tá? El tiempo que tarda en ejecutarse un proceso en concreto. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo pasa desde que entra al sistema hasta que sale y deja de ejecutarse? El tiempo, otro indicador del rendimiento de la planificación es el tiempo de respuesta. Minimizar el tiempo de respuesta para usuarios interactivos. El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el usuario en recibir la primera respuesta del proceso que se está ejecutando. El primer resultado, por decirlo de alguna forma. Tiempo de espera es el tiempo que un proceso espera en cola de procesos listos. Cada vez que el proceso entra en la cola de listos, el tiempo de espera se incrementa. Un planificador eficiente va a tender a minimizar los tiempos de espera, ¿está? Por métodos de planificación. Él tiene que lograr que esos tiempos muertos de los procesos, los tiempos de espera son los tiempos muertos, tiempo que el procesador no está bloqueado porque no está esperando nada, no está ejecutando, no está en entrada, no está en salida. Él podría estar ejecutando, pero no está ejecutando, está en la cola de listo, porque otros procesos están ejecutando. Bueno, ese tiempo de espera que se mide en esa cola de listos tiene que ser minimizado, tiene que tender al mínimo. Y bueno, otro indicador del planificador del rendimiento del planificador de procesos es el rendimiento, la productividad, que es la cantidad de trabajos procesados en una unidad de tiempo. ¿Ah? Son todos indicadores de si un
un planificador de procesos tiene buen rendimiento o mal rendimiento. Pero perdón, todos los procesos tienen el mismo esfuerzo, no sé cómo expresarlo, pero el mismo esfuerzo, o sea, ¿se podrían hacer en la misma unidad de tiempo? No, cada proceso va a tener un tiempo de ejecución. Habrá procesos que necesiten 2 unidades de tiempo para terminar su trabajo, habrá procesos que necesiten 1000 unidades de tiempo para y el rendimiento, por eso, y el rendimiento no se va a ver afectado por el tipo de proceso que le mande a hacer, digamos. Si yo le mando procesos complicados, es como que el rendimiento baja. No, porque vos lo estás tomando en una unidad de tiempo. Es la cantidad de trabajo que puede administrar en una determinada unidad de tiempo. Sí. A vos no te interesa cuánto tarda el proceso en terminar, sino que vos decís, bueno, a ver, de acá hasta acá, ¿cuántos procesos pasaron por el procesador? No importa si terminaron o no terminaron. Esto tiene que ver con... con el tiempo que le asigna a cada uno. Y con el tiempo que le lleva este context switch que vimos la clase pasada, este cambio de contexto, este tiempo de procesador que no está aplicado a procesamiento. ¿Entiende? Tiene que ver con esto, con qué tan bien rinde el planificador administrando los procesos. Bien. Tenemos diferentes tipos de planificación. Principalmente tenemos dos grandes grupos, los que llamamos no apropiativos y los apropiativos. Los no apropiativos son aquellos donde el proceso en ejecución se mantiene ejecutando mientras el proceso lo necesite. ¿Está? No viene nadie a sacarlo. ¿Se entiende? El proceso necesita. Y eso, por más que tenga mayor prioridad el que viene. Exactamente, sí. Porque la prioridad influye en la asignación en el inicio. Cuando yo tengo 3 procesos que no arrancaron, voy a darle, vamos a suponer que perdón. Supónganse que yo tengo un proceso ejecutando en el procesador y van entrando otros procesos. El usuario hace doble clic acá, doble clic allá, doble clic por acá, carga la calculadora, carga el Word. Y se van metiendo procesos en la cola de listos. Se crea el PCB y ese proceso pasa a la cola de listos. Y atrás viene otro, y atrás viene otro. Y esos procesos, supongamos que tienen prioridades. Una prioridad asignada. De mayor a menor, como sea, de menor a mayor, no importa. Al ser un planificador no apropiativo, a este proceso que está acá, no lo va a sacar. Va a dejar que termine. Pero la prioridad va a jugar cuando tenga que elegir a quién le da el procesador. Claro. ¿Se entiende? Sí. Le va a asignar el procesador y ese va a ejecutar hasta que termine. Y después va a ir de vuelta a la cola de listos y va a tomar el proceso que corresponda según la prioridad. Claro. Pero nunca va a sacar al que está ejecutando. Después tenemos los apropiativos. Bueno, entre los no apropiativos, tenemos el FCFS, Come First Serve, o sea, primero en llegar, primero en ser atendido. SJF, Job First, o sea, el primer trabajo,
el de menor tiempo más corto, vendría a ser, es el primero el más corto. Y prioridades. ¿Está? FCFS, primero en llegar, primero en salir. Van llegando, llega el primero, o sea, se arma una cola. ¿Está? Y en el orden en que fueron llegando se los va a ir asignando al procesador. Y los va a ejecutar hasta que terminen. Va a ejecutar este hasta que termine, después va a ejecutar este hasta que termine, después va a ejecutar este hasta que termine. Y así. El SJF, ahí dice SFJ, pero yo estoy acostumbrado a llamarlo como SJF, van a ir ejecutándose, van a ir llegando a una misma cola de listos, pero ya el planificador va a decir, bueno, de todos estos, ¿cuál es el más corto? Y en ese orden, de más corto a más largo, los va a ir ejecutando. ¿Ah? Va a darle prioridad a los trabajos más cortos. Se va a sacar de encima más rápido los que tardan menos. Y por prioridad es lo que decíamos recién. Los va a ir asignando al procesador de acuerdo a ese criterio de prioridades que puede llegar a tener cada proceso. Y después tenemos los apropiativos. El sistema operativo acá sí tiene la capacidad de venir y decirle, golpearle al procesador, al proceso que está ejecutando y decirle, déjame lugar, que hay alguien más importante que vos y se tiene que ejecutar. Y acá también tenemos prioridades y round robin. Round robin, tenemos como dije hoy, tenemos un contador de unidades de tiempo que está definido en el planificador de cuántas unidades de tiempo se van a ejecutar cada proceso. Se cumplen esas unidades de tiempo, afuera, lo sacamos y viene otro. Cierta cantidad de unidades de tiempo, viene el sistema operativo, lo saca y viene el que sigue y así. Y por prioridad es lo mismo. Se está ejecutando un proceso con una prioridad X y entra otro proceso con una prioridad X más 10, viene, le dice al sistema operativo, yo soy más que este, haceme espacio, lo saca, el sistema operativo saca ese proceso y le da procesador al proceso con mayor prioridad. ¿Está? El no apropiativo no se saca el proceso del procesador hasta que no termine. El apropiativo, el sistema operativo tiene la capacidad de decirle, déjame lugar, que viene otro. ¿Está claro eso? Bien. Ahora nos metemos en cada uno de los... Perdón, sí. ¿el SRTF qué significa? ¿FS? No, SR... El Store SJF. Remaining Time First, ¿no? ¿SFJ o SJF? No. Estoy mirando otro, perdón. No, falta, Ruth, falta. Nosotros tenemos en el slide SRTF, que creo que es el Short Test Remaining Time First. Está bien, sí, el de menor. ¿Qué están viendo? Otro power. Se ve que tenemos una actualización, no tenemos el mismo power. ¿De dónde lo...? Del campus, profe. A ver. Me cambiaron el coso y no me enteré. No pasa nada. Ahí, SR. Tienen uno más, es el SRTF, sí. El Short Reminder Time First, o sea, el que le queda menos tiempo de ejecución, es el que tiene
el que tiene prioridad. Pero está bien, sí, puede ser apropiativo. Tenía la duda de si era apropiativo, pero sí puede ser apropiativo porque yo puedo tener en el proceso, bueno, seguimos con esto, no pasa nada. Yo puedo tener en el procesador un proceso que todavía le quedan 10 unidades de tiempo y me cae un proceso con 2 unidades de tiempo, el planificador podría sacar ese proceso para darle una salida más rápida al que es más corto. Está bien. ¿Se ve bien ahí? Porque esto es un PDF, no es PowerPoint. Sí, se ve bien. ¿Puedo checar? No. Bien. Bueno, el algoritmo FCFS. Primero en llegar, primero en ser atendido. El primer proceso que entró en la cola de procesos listos es el primero al que se le asigna el CPU. Funciona con una cola FIFO, primero en entrar, primero en salir, o sea, es el mismo criterio. No es apropiativo, es un algoritmo de ejecución hasta terminación, hasta que el proceso que toma el procesador, hasta que no termine, no lo deja. Y es sensible, obviamente, al orden de llegada de los procesos. ¿Tá? Se basa exclusivamente en el orden de llegada de los procesos. Por ejemplo, una planificación, un ejemplo de planificación de este algoritmo, tengo 3 procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Esta es la duración que se conoce y se sabe que va a tener cada uno de los procesos y están puestos en la lista en el orden de llegada. ¿Tá? Entonces, desde un tiempo cero, que es cuando se empieza a medir el sistema, primero va a ejecutar el proceso 1 por 9 unidades de tiempo. A continuación, cuando ese termine, va a ejecutar el proceso 2 por 4 unidades de tiempo. Perdón. Y a continuación va a ejecutar el proceso 3 por 2 unidades de tiempo. Yendo a los indicadores, esto nos permite calcular esos indicadores de rendimiento que veíamos hace un ratito. El tiempo de espera del proceso 1 es 0, porque el tiempo 0 es en el momento 0 yo empecé a medir el sistema y en ese mismo momento empezó a correr el proceso 1. El proceso 2 tuvo 9 unidades de tiempo porque tuvo que esperar las 9 unidades del proceso 1 y el proceso 3 esperó 13 unidades de tiempo. ¿Tá? Eso es el tiempo que ocupó el procesador, el proceso 1 y luego el proceso 2, 13 unidades de tiempo. El tiempo de retorno para el proceso 1 fue 9, es el tiempo que tardó en ejecutarse. El tiempo de retorno del proceso 2 es 13 y el tiempo de retorno del proceso 3 es 15. El tiempo de espera medio de todos los procesos será el tiempo de espera de cada uno de los procesos dividido la cantidad de procesos, dividido 3, 7,3 en este caso. Y la productividad del sistema es 3, la cantidad de procesos, dividido 15, que es el tiempo total que tardaron en ejecutarse esos 3 procesos. ¿Tá?
3 dividido 15. Estos cálculos, estos indicadores de rendimiento del sistema, se aplican para todos los algoritmos. Vamos a ver que para la misma configuración de procesos, el mismo tipo de procesos, vamos a poder ver que los indicadores de rendimiento varían, ¿tá? Dependiendo del algoritmo. ¿Qué algoritmo es mejor? Y depende de cómo caigan los procesos. O sea, por ejemplo, si yo tengo muchos procesos cortitos, probablemente un primero en llegar, primero en ser atendido es ideal. Ahora, si yo tengo pocos procesos, o sea, un proceso largo y varios procesos cortitos, y los procesos más cortos van a tener que esperar mucho tiempo a que terminen los procesos más largos. Eso va a depender, es una combinación entre el algoritmo y la distribución de cómo vayan llegando los procesos. El SJF, primero el trabajo más corto, se asocia a cada proceso la longitud de su siguiente ráfaga de CPU. Es decir, cada proceso tiene como indicador la cantidad de unidades de tiempo que le restan ejecutarse. En un principio serán todas las unidades de tiempo, ¿no es cierto? Si el CPU está disponible, se le asigna al proceso de menor longitud de ráfaga, o sea, la que tiene menor cantidad de unidades de tiempo para ejecutar. Si hay dos con igual longitud de ráfaga, se desempata con un FCFS, o sea, con el anterior, con el primero en llegar, primero en ser atendido. Tiene una desventaja que solamente es aplicable si sabemos de antemano la duración de cada trabajo. Ahora, si esa duración, ese proceso es variable por condiciones de entrada del usuario o por, no sé, por tipos de datos que leemos en una base de datos, entonces puede tardar más o menos, ya no se puede determinar. Este algoritmo se utiliza cuando se conoce la duración de cada proceso. Y otro problema que tiene es que puede provocar inanición a determinados procesos. Lo que decía hace un ratito, cada algoritmo tiene sus ventajas y sus desventajas. Si yo estoy usando este algoritmo y tengo un proceso de 10 unidades de tiempo, pero constantemente me llegan procesitos chiquitos de 1 unidad de tiempo, el procesador se va a dedicar a atender a esos procesitos y el proceso grandote va a quedar esperando eternamente a que dejen de llegar procesos chiquitos. Tengo una pregunta, Andrés. Sí. Cuando decís que tiene 10 procesitos chiquitos, ¿eso es cuando, por ejemplo, vos abrís el Chrome y cuando vos vas a querer cerrar el proceso, ¿tiene subprocesos dentro? Sí, podría ser el caso. Sí. O sea, contempla los hilos. ¿Eh? O sea, vos decís que contempla los hilos también. Claro. Todos son procesos y todos van a ser asignados en procesador, sean hilos o sean procesos padre, todos van a ir el único lugar donde puede correr un proceso es en el CPU. Entonces, claro, para todo eso, el scheduler tiene que administrar los recursos y va a decidir qué proceso, subproceso o hilo termina metiendo en el procesador según el algoritmo que esté ejecutando, según el algoritmo que esté usando.
Claro, igual a lo que iba, lo que quería ahora plantear es, está bien, no me quiero ir mucho del tema, pero nosotros tenemos un proceso y ese proceso a su vez, por ejemplo, tiene varios hilos, por ejemplo Word. ¿Cómo lo ve el scheduler? ¿Lo ve como toda una sola aplicación? O sea que cada hilo No, él ve procesos. Él ve procesos lo ve a Word y... como una sola cosa. No, él ve todos los subprocesos. A él le van llegando, él va a tener en la cola de listos, va a tener procesos. Y Sí. pueden ser el Word, como decís vos, o pueden ser diferentes hilos de ejecución o diferentes procesos, pero él ve procesos, él ve la unidad mínima de ejecución. Acordate que nosotros teníamos programa, tarea y proceso. El programa es el Word, que está metido en nuestro disco, está instalado ahí en una carpeta. La tarea es lo que nosotros vemos como padre en el administrador de tareas. Y eso internamente tiene procesos y subprocesos. ¿Ah? Por ejemplo, Word puede tener diferentes procesos que están corriendo en diferentes hilos. El que está esperando que vos ingreses texto, el corrector ortográfico que está corriendo en background y está ahí detectando si vos escribiste o no escribiste, y si lo que escribiste lo tiene guardado en un diccionario, te lo resalta si está mal escrito. Qué sé yo. Un montón de cosas que puede llegar a estar haciendo el Word en diferentes procesos, pero eso al scheduler del sistema operativo no le interesa. A él lo único que le interesa es cuánto te queda por ejecutar, si tenés una prioridad o no tenés una prioridad, y si estás en mi cola de listos. Si estás en mi cola de listos, yo tengo la obligación de en algún momento asignarte CPU. Sí. ¿Ah? Sí. Si se me ocurre a mí que si un scheduler supiese quién es o de quién es su proceso, en definitiva lo termina sabiendo por las tablas que maneja, las tablas de relación que maneja y las tablas de memoria. ¿Te acordás que vimos que tiene el PCB? Claro, el BSP. Claro, el PCB tiene por cada proceso tiene indicadores de un montón de indicadores. Incluso en el caso de los subprocesos, tiene indicadores de quiénes son hijos. Pero a mí se me ocurre que en ese caso el scheduler perdería la equidad. Claro. Que en definitiva lo termina sabiendo, porque imagínate que los procesos propios del sistema operativo también son procesos que están compartiendo CPU con el resto, con las aplicaciones del usuario. Y él sabe cuáles son, o sea, él tiene que saber cuáles son procesos propios del sistema y cuáles son procesos del usuario. Eso lo tiene que saber. Pero él debería ser equitativo con todos los procesos, sin importar de dónde, de quién sea ni hijo de quién sea. Bien. Bien, decíamos que entonces, para que quede grabado, que el SJF tiene en principio dos problemas. Uno, necesitamos, para poder aplicarlo bien, necesitamos conocer la duración de cada trabajo y bueno, y tiene el riesgo de caer en inanición para aquellos procesos grandes, si se da la condición de que el sistema sea bombardeado con muchos procesos chiquititos. Él le va a dar prioridad o le va a dar mejor atención a los procesos chiquitos que a ese proceso grande. Acá tenemos una tabla de ejemplo de cómo organizaría el algoritmo SJF los procesos, los diferentes procesos en el hilo de
en la línea de tiempo de ejecución. Tenemos estos procesos. Acá agregamos, porque nos interesa, agregamos el tiempo de llegada, el instante de llegada. Tenemos el proceso 1 que llega en el instante 0 y tiene una duración de 7 unidades de tiempo. El proceso 2 llega en el instante 2 con 4 unidades de tiempo. El proceso 3 llega en el instante 4, 1 unidad de tiempo. Y el proceso 4 llega en el instante 5 con 4 unidades de tiempo de duración. Si vemos el hilo de ejecución, la línea de tiempo de ejecución, en el instante 0, que es cuando nosotros empezamos a medir el sistema, en el instante 0, nosotros tenemos solamente el proceso 1. ¿Tá? Esto de acá abajo no lo tenemos. Porque esto llega en el instante 2. Llegará por acá que el proceso 1 ya arrancó. Entonces, el proceso 1 tuvo suerte, porque si no le hubiese ganado el 2. ¿Se entiende? Porque es más corto. Entonces, el proceso 0 va a ejecutar, el proceso 1, perdón, va a ejecutar por 7 unidades de tiempo. Pero para cuando termine el proceso 1, en la unidad de tiempo número 7, ya en la cola de listos tengo al 2 y al 3. Porque el 2 llegó en la unidad de tiempo 2 y el 4 llegó en la unidad de tiempo, el 3, perdón, llegó en la unidad de tiempo 4. Estos dos llegaron antes de que el 7 termine. Ahora, el proceso 2, que llegó primero, o sea, primero después del 1, tiene 4 unidades de tiempo. Y el proceso 3, que llegó luego del proceso 2, tiene 1 unidad de tiempo. Como los dos están en la cola de listos, estamos usando un SJF, el que va a ir a ejecutar es el proceso 3. ¿Está? Porque es el más corto. Entonces va a ejecutar el 3 por 1 unidad de tiempo. Ahora, cuando el proceso 3 termina 1 unidad de tiempo, el proceso 4 ya está esperando también. ¿Ah? El proceso 4 llega en la unidad de tiempo número 5. No, perdón. A ver, dije mal. Los 3 están esperando, porque este es la unidad de tiempo 5. Y esta tiene 7. Los 3 están esperando. Pero bueno, no cambia. Llega el procesador asigna el proceso 3, que es el más corto. Luego, cuando termina el proceso 3, tiene que elegir entre 2 y 4. Como los dos tienen la misma duración, los dos duran 4 unidades de tiempo, toma el proceso 2 porque vimos que desempata por FCFS. ¿Está? Como los dos tienen la misma cantidad de unidades de tiempo, primero ejecutará el proceso 2 y luego ejecutará el proceso 4. Desempata por FCFS, pero ¿y el estado? Digamos, el estado no, perdón, la prioridad. Acá no estamos manejando prioridades todavía. Ok, perdón. Estos todos son prioridad nula, no tenemos prioridad todavía. Está bien, es como que no está. Exacto. Todos tienen el mismo derecho de ejecución, no hay diferencias. Entonces desempata por FCFS. Si tuviésemos prioridad, tal vez no hiciese falta el FCFS, directamente te irías a la prioridad. Bien, entonces, si queremos determinar el tiempo de espera de cada uno de esos procesos, tenemos que el proceso 1 no esperó nada, directamente llegó y arrancó a ejecutar. El proceso 2 esperó 6 unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso 2, acá, arrancó en la unidad de tiempo 8
y esperó, y llegó en la unidad de tiempo 2. ¿Está? Entonces esperó 6 unidades de tiempo. El proceso 3 inició en la unidad de tiempo número 7 y llegó en la unidad de tiempo número 4. Entonces 7 menos 4, 3. Y el proceso 4 inició en la unidad de tiempo número 12 y llegó en la 5, con lo cual esperó 7 unidades de tiempo. Por lo cual, el tiempo de espera medio será la suma de todos dividido la cantidad de procesos, 0, 6, 3 y 7 dividido 4, 4. ¿Está? ¿Se entiende? Esto, cuando veamos la práctica, vamos a... la forma de resolver esto la mejor forma es una planillita, hoja cuadriculada o planillita Excel y ir pintando cuadraditos para no perderse. Porque algunos, que vimos acá, muy sencillo. Tengo la lista, los voy poniendo en fila y chau, se terminó. Pero acá se empieza a complicar porque que se me mezclan, que si llegó o no llegó, si estoy en la unidad de tiempo número 7, y qué sé yo, recién me equivoqué, dije 6, pero no, llegó en la 5, o sea que la 5 está por acá. Ya se estaba ejecutando uno cuando estos 3 llegaron. O sea, estos 3 llegaron mientras estaba ejecutando el proceso 1. Es muy fácil perderse, así que ahí el consejo de planillita Excel o hoja cuadriculada y a dibujar y pintar cuadritos. Bien. El SRTF, Shortest Remaining Time First. Primero el menor tiempo restante. El planificador siempre escoge el proceso que tiene el menor tiempo de ejecución restante esperado. El planificador podría expulsar al proceso actual cuando llega un nuevo proceso con menor ráfaga. Acá hay que tener en cuenta que podemos tener un SRTF con apropiación o sin apropiación. ¿Tá? Eso se aclara en los enunciados, está como condición. Podríamos tener un SRTF que no sea apropiativo o que sea apropiativo, entonces si viene un proceso con menor cantidad de unidades de tiempo que el que está, podría sacarlo. El planificador debe tener una estimación del tiempo de proceso para realizar la función seleccionada y existe riesgo de inanición para el proceso más largo, lo mismo que el otro. Supongamos que tengo un proceso, incluso si es apropiativo, tengo un proceso que arrancó a ejecutarse, que va a tardar de vuelta 10 unidades de tiempo, y en determinado momento es apropiativo, en determinado momento me cae una ráfaga de 100 procesos de una unidad de tiempo. Lo va a dejar suspendido y va a atender a todos esos procesitos de una unidad de tiempo, con lo cual el tiempo de respuesta de mi proceso grande se va a extender, o tal vez si era de 10 y me llegan 100, y bueno, se va a extender 10 veces más el tiempo de respuesta de ese proceso que debería haber terminado en 10 unidades. Por ejemplo, tenemos de vuelta 4 procesos, los mismos 4 procesos, las mismas duraciones. ¿Tá? En el instante 0 tenemos el proceso 1 que tiene 7 unidades de tiempo de duración. Arranca a ejecutar, no hay otro, entonces arranca a ejecutar. Pero en el instante 2, en la unidad de tiempo número 2, me llega el proceso 2, que tiene 4 unidades de tiempo. El 7, en el instante 2, le quedan 5. Por lo cual, lo saca del procesador, el planificador saca al proceso 1 y se lo da al proceso 2. 4 unidades de tiempo contra 5. Ahora, en la unidad de tiempo número 4, llega el proceso 3 con 1 unidad de tiempo. El proceso 2
que está ejecutando C, arrancó en la 2, ejecutó 2 unidades de tiempo. Le quedan 2 unidades de tiempo, tenía 4, le quedan 2 unidades de tiempo. Y el 3 tiene 1. Saca al procesador, saca al proceso 2 del procesador y se lo da al proceso 3. Para esto, el proceso 1 también juega en la cuenta, pero a él le quedaban 5 unidades de tiempo. O sea, él estaba incluso peor que el proceso 2. ¿Se entiende? Ahora, en la unidad de tiempo número 5, llega el proceso 4. Cuando termina el proceso 3, llega el proceso 4. Y tenemos que al 1 le quedan 5 unidades de tiempo. Al 2 le quedan 2 unidades de tiempo. Y el 4 todavía no arrancó y tiene 4 unidades de tiempo. El procesador es asignado al proceso 2, el cual ejecuta sus 2 unidades de tiempo restantes. ¿Está? ¿Por qué termina? Porque no llega ningún otro proceso que lo saque. Ya proceso 4 y proceso 1 ya están y están esperando. Cuando proceso 2 termina, me queda proceso 4 que no arrancó y tiene 4 unidades de tiempo y proceso 1 que tiene 5 unidades de tiempo. Procesador a proceso 4. Y cuando termina proceso 4, termina proceso 1 con sus 5 unidades de tiempo. Fíjense, arrancó proceso 1, pero fue el último que terminó. ¿Está? Ahora, profesor, cuando el proceso 1 vuelve a arrancar, lo corta el proceso 2, que también tiene cola. El proceso 2 ya terminó cuando vuelve a arrancar el proceso 1. El proceso 2 ejecutó 2 unidades de tiempo acá. Sí. Y 2 acá. Y terminó. Tenía 4 el proceso 2. ¿Qué lo va haciendo en el segundo plano? ¿Cómo? Lo va haciendo como en segundo plano mientras que el otro va ejecutando. No, olvídate del segundo plano. Acá tenemos un solo procesador y acá entran, si hay procesador libre, lo ocupa otro. Acá, vamos de vuelta. El proceso 1 es el que arranca a ejecutar. Acá. Pero cuando el proceso 1, que arrancó en el 0, ejecutó 2 unidades de tiempo, cayó a la cola de listos el proceso 2. Fíjate, llega en el instante 2, ¿tá? Que tiene 4 unidades de tiempo. En el instante 2, el proceso 1, ¿cuántas unidades de tiempo ejecutó? 2. ¿Le quedan? 3. 5, perdón. 5. ¿Y el proceso 2, cuántas tiene? 4. Entonces, el procesador se le asigna al proceso 2, que tiene 1 unidad de tiempo menos. En el instante 4, acá, llega el proceso 1. El proceso 2 es el que está en el procesador. ¿Cuántas unidades de tiempo en el instante 4 ejecutó el proceso 2? Y 2 más. 2. O sea, si arrancó en el 2 y estamos en el instante 4, ejecutó 2 unidades de tiempo. Le quedan 2 en cola. Le quedan 2. ¿Y al proceso 1 cuántas le quedaban? 5. 5. Pero el proceso 3 tiene 1, así que el que gana es el proceso 3. El procesador es para el proceso 3. Cuando termina el proceso 3, en el instante 5, llegó el proceso 4, que tiene 4 unidades de tiempo. ¿Y el proceso 2, cuántas le quedaban? 2. ¿Y al 5? ¿Al 1 digo? 5. Y al 1, 5. Bien. Entonces, el proceso 2 tiene 2, el proceso 1 tiene 5 y el proceso 4 tiene 4. Claro, toma el 2 que tiene menos. Exactamente, toma el 2. Y ahora ya terminan todos porque no llegan procesos nuevos. Entonces, cuando termina el 2... Claro, continúa con el 4 que tiene 2 y después continúa con el 5 que tiene, con el 1 que tiene 5. Exactamente, ahí está. Aguante el multiprocesador.
Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En cada interrupción, ¿no?, que hace, ¿cuál es el estado del proceso? ¿Listo? No entiendo esa En parte, este ¿no? caso Disculpe. sí. No, está bien. En este caso sí. En este caso no la estamos complicando con... Acá tenemos dos estados, o ejecutando o esperando. Ok. ¿Está? Ya la vamos a complicar Ah, con una cola de impresora y con una cola de lectura. Ya le vamos a ok, empezar a ok. meter eso Perdón, a la perdón. ensalada. Ahora es lechuga tomate. Bueno, gracias. En este momento estamos en el modelo de dos estados. ¿Tá? Tenemos o está ejecutando o está esperando. ¿Tá? Y el que está esperando, obviamente, como no tenemos otra cosa que hacer, está listo. No tenemos lectura, no tenemos bloqueos, no tenemos nada de eso. Entonces, o está esperando para ejecutar o está ejecutando. Hasta ahora es eso nada más. Bien. Y acá se empiezan a complicar un poco las cuentas, porque, bueno, tiempo de respuesta, por ejemplo, para el proceso 1 es 0 porque el proceso inició en el instante 0 y llegó en el instante 0. O sea, el tiempo que para obtener respuesta fue inmediato. ¿Qué pasa lo mismo con el proceso 2? ¿Por qué? Y porque lo sacó al 1, entonces no esperó nada. O sea, él llegó y lo sacó. Sacó al que estaba. Entonces el tiempo de respuesta también es 0. No demoró nada. ¿Se entiende? No es como acá, por ejemplo, que tenía que esperar que terminara uno para empezar el otro. Por ejemplo, tiempo de espera del 1 fue 0 y del 2 fue 9. En este caso... Andrés, ¿podrías Sí. agrandar un poquito más que me estoy quedando chicato? Sí, Estoy resistiendo, pero no llego. No estaría entendiendo, profe, porque cuando dio la teoría entendí como que el tiempo de respuesta era el tiempo que daba, bueno, es redundante, ¿no? Como que da una respuesta. Sí. ¿Y cómo va a ser 0 si en el proceso 1 no estoy Porque entendiendo? se Como entiende que el no tiempo llega de hasta el fin, respuesta... como al final, Sí, se ¿no? entiende que el tiempo... Perdón. se entiende que el proceso da respuesta cuando empieza a ejecutarse. Vos no sabés en qué momento te va a dar la respuesta del proceso, si cuando termina, al principio, al medio, si inmediatamente o te guarda toda la respuesta al final. Se entiende como tiempo de respuesta cuando el proceso empezó a ejecutar y tiene la posibilidad de generar una respuesta. Entendí. Claro. Gracias. Perdón. No pasa nada. Bien. Esa pregunta no la puedo contestar, no sé. Esa última no sé qué quiso decir. A ver. Bueno, se entiende esto, por qué todos los procesos tienen tiempo de espera, tiempo de respuesta 0. Porque como es apropiativo, el único que tiene tiempo de respuesta diferente a 0 es el 4, que no sacó a nadie. El 4 tuvo que esperar que se pelearan. De hecho, él llegó acá cuando estaban peleándose el 3 y el 2. Tuvo que esperar que se ejecutaran el 3 y el 2 y parte del... parte del 2 y el 3 y que terminara el 2 para poder empezar a ejecutar él. Porque no pudo sacar a nadie. El resto, como son más cortos, fíjense, llegó el 1 que tenía 7, después llegó el 2 que tenía 4, después llegó el 3 que tenía 1. O sea, siempre venían llegando procesos más chicos. Todos esos fueron sacando al que estaba antes. Por eso su tiempo de respuesta fue 0 para los 3. Pero el 4, como ya vino con una duración mayor a la que tenía, a las que le quedaba al resto, mejor dicho, al 2 y al 3, esperó que ellos dos terminaran y pudo empezar a ejecutar. Por eso su tiempo de respuesta es 6, que es el momento en el que inició, unidad de tiempo 11,
y menos el instante de llegada, que es 5. De vuelta, tiempo de respuesta medio, el promedio de todo. Fíjense. Andrés, sí. ¿el tipo de ejercicios en el campus al momento del parcial se toma como multiple choice o se toma como desarrollo? Desarrollo. Ah, ok. Va a tener el recuadro de siempre en el que se hace el desarrollo. No, acá, es más, acá tenemos que corregir sobre foto. Sobre foto, o sea, hacemos un papel y cargamos una foto. Sí, acá la mejor forma para trabajar, como les decía recién, hoja cuadriculada, foto de la resolución y subir la foto. Ok. Sí, porque si no es imposible tener primero, no les podemos hacer ejecutar, o sea, cargar una tabla dentro del campus. Es imposible, no. Las herramientas que tiene el campus para escribir una tabla no son buenas. La foto o captura de pantalla de un, ¿cómo es? De una hoja de cálculo, de un Excel o de un sheet de Google. Claro, bien, buenísimo. ¿No? Son las opciones, porque si ya vamos a ver que, sobre todo, como dije recién, cuando empezás a complejizarlo con que tenés el procesador, tenés la cola de listos, tenés la cola de listos de, no sé, de un dispositivo de lectura y de una impresora, tenés 4 tablas, 4 columnas, donde van entrando procesos. Este proceso está acá, viene acá, pasa acá, va cambiando de columna, y no te lo puedo hacer escribir en una tablita en el campus porque no está bueno. Y van a terminar teniendo problemas. Por eso, para mí, lo más cómodo es hoja, dibujo, borro, tacho, puedo modificar, saco foto y lo subo. El que no quiera puede hacer... sí, o como decías, la captura del Word, del Excel. Un Excel con las columnitas y captura de pantalla también podría llegar a ser. El tiempo no varía, ¿no? Eso no te lo pregunté del parcial en campus. ¿Son 2 horas? ¿1 hora 50? Sí, hora y media, hora 50 normalmente. Okay. Sí, normalmente era 1 hora 50 siempre. Sí, no, eso es lo mismo. Profe, una consulta, ya que está en el tema, disculpe si ya lo dijo antes, pero no me acuerdo. Los que vivimos acá en Mar del Plata, ¿rendimos presencial o también virtual? No, todos virtual. Ah, joya, gracias. No, todos virtual. Creo que lo único que es así presenciales son los finales, que no tengo entendido, eso sí. Pero los parciales son para todos virtuales. Bien, fíjense, por ejemplo, acá tenemos en el SJF, tenemos los mismos procesos, fíjense, el mismo caso, la misma distribución y la misma duración de procesos. En el SJF, el tiempo de espera medio fue de 4 unidades de tiempo, y en el SRTF, fíjense, 1,5. ¿Ah? Y es la misma distribución de procesos, o sea, el 1 llega en el 0, el 2 en el 2, el 3 en el 4, el 4 en el 5, y la duración es 7, 4, 1, 4. ¿Vas a hacer alguna práctica en Excel para...? Sí. Porque yo ya me perdí con las siglas. Ahora estamos... No, sí, ahora estamos viendo todos los algoritmos. Que son 3, ¿no? Son 4. Profe, entonces... perdón. Sí. Entonces sería más eficiente el último que explicó, ¿verdad? Esa sería una... Para la misma combinación, para esta combinación de procesos, sí. Porque el tiempo respuesta medio es más bajo a eso. Exactamente. El tiempo de respuesta medio es más bajo. Aunque para 4, a ver. No, para 4 también.
para todos mejoró, porque todos estos 3 tuvieron 0 y este tuvo, bueno, claro, si el promedio es tan bajo, la diferencia es tanta, todos deberían haber mejorado. Si no, sería menor la diferencia. Seguramente, que este tuvo, sí. Seguramente ya lo explicaste, pero por ahí me perdí. En el tema de los procesos, también el tema de la prioridad, porque hay procesos que tienen una prioridad y otros que tienen otra prioridad, depende del sistema operativo. ¿Es lo mismo para todos? Exacto, acá es la misma prioridad para todos, ¿no? Acá todavía no metimos la prioridad, la variable prioridad. Porque tenés lo que son tipo de antivirus o firewall o diferentes prioridades. Sí, ni hablar, diferentes prioridades, pero acá todavía no la complicamos con la prioridad. Ya le vamos a meter, como te dije, ya le vamos a meter la prioridad, le vamos a meter colas de espera. No, pensé que ya lo habías dicho, por eso que pregunté, pensé que ya lo habías dicho. Está bien. Sí, ya le vamos a meter prioridad diferente a cada proceso y vamos a empezar a adornarlo. Igual antes de terminar una consulta. Ahí el tiempo de respuesta medio igual es medio una mentira, ¿no? Porque el proceso 1 sí vuelve a esperar. Si bien tuvo 0 al comienzo, después se tuvo que comer hasta quedar a lo último para terminarlo. Claro, pero el tiempo de respuesta medio es de todo el sistema, porque incluye a todos los procesos. Fíjate que estás dividiendo por la cantidad de procesos. O sea, el tiempo de respuesta... No, pero el tiempo de respuesta no es el tiempo en el que terminó, sino en el tiempo en que el proceso empezó a generar respuesta, que es cuando arranca. El tiempo de respuesta del proceso 1 es 0, porque arrancó inmediatamente. Y para 2 también y para 3 también, porque llegó y sacó al que estaba, arrancaron inmediatamente. El tiempo de respuesta no es el tiempo que tarda en terminar el proceso, sino el tiempo en que el proceso arranca y te puede entregar respuesta. Si el proceso te entrega respuesta al final, eso no nos interesa. Es cuando el proceso puede empezar a entregarte respuesta, que es cuando empieza a ejecutar. ¿Ah? Sí, como tenía que esperar, es como, porque al final termina esperando después que terminen todos los otros para terminar, o sea, claro, por eso, puede dar una respuesta, pero no al final. Claro, exacto. Pero sí, el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda en arrancar. Estábamos en este. Sí. Prioridades. En este algoritmo se asigna una prioridad a cada proceso. El de menor prioridad se ejecuta en CPU. Si hay 2 procesos de igual prioridad, se utiliza de vuelta FC-FS. ¿Está? El de menor prioridad es el que toma el procesador primero. No me pregunten por qué. Está escrito así. Tómenlo como que el número más bajo es mayor prioridad. ¿Está? Bueno, ¿tiene sentido eso de que sea la menor prioridad? La prioridad no, disculpe. No, está bien. La prioridad es el número más bajo es la mayor prioridad. ¿Está? Ahí entendí. Es al revés el criterio. El de menor, claro, no es que el de menor, por eso dije, no me preguntan por qué. No es que el de menor prioridad se ejecuta primero, sino que el número más bajo indica mayor prioridad. No, como que dijiste en un momento que el más chico se ejecutaba primero. Claro, porque es lo que dice acá, el de menor prioridad se ejecuta en CPU, pero no, en realidad es el de mayor prioridad, pero que está indicada con el número más bajo. Ahí está, clarísimo. Si tenemos de 1 a 10, el 1 es el más importante. Perfecto. Hablando en tiempo de espera.
O en prioridad, en prioridad de ejecución, ¿quién va a ser más importante? Acá sí metimos las prioridades es la importancia que tiene el proceso ante otros. Cuando se libera el CPU va a ser el primero en entrar. Exacto. Si es no apropiativo. Si es apropiativo, va a sacar al que esté. ¿Se acuerdan eso? Que teníamos prioridades, lo teníamos en las dos columnas. Lo teníamos como no apropiativo y como apropiativo. Prioridades como no apropiativo, entra y espera. Pero cuando se desocupa el CPU, es el de mayor prioridad es el que entra. Y en apropiativos también lo teníamos, fíjense acá, en estas dos columnas que teníamos. Pero él se interrumpe, ¿no? El apropiativo es el que interrumpe y entra. Exacto, exactamente. Acá. Sin Fíjense, permiso. acá tenemos prioridades en no apropiativo y prioridades en apropiativo. En este, entra, llega a la cola de listos, espera que termine el que está, pero si el que entró último tiene mayor prioridad que el resto, es el que pasa a ejecutarse. Y en el apropiativo, sí, se apropia del procesador en el momento que, si el proceso que está ejecutando el proceso que está en el CPU tiene una prioridad de 10 y el que entra tiene una prioridad de 1, lo saca. Se va a la cola de listos y entra a ejecutarse directamente el de mayor prioridad. ¿Está? Entonces, prioridades. Bueno, por ejemplo, tenemos acá 5 procesos. El proceso 1 es el más largo, con una duración de 10. Y después 1, 2, 1, 5. Y diferentes prioridades. El proceso 1 tiene una prioridad media, si se quiere, un 3. Media en lo que hay en la tabla, ¿no? Prioridad 10. El 2 es más importante. El 4 es el menos importante, el 5 es menos importante que los otros y el 2. Entonces, en el instante 0, acá no tengo tiempo de llegada. Fíjense, eso ténganlo en cuenta. Hay ejercicios que indican el tiempo de llegada. Cuando está indicado el tiempo de llegada, cada proceso ingresa al sistema en este tiempo. Acá lo tengo, acá lo tengo, acá no lo tengo. Cuando no se indica el tiempo de llegada, en el instante 0 están todos los procesos en la cola de listos. ¿Está? Acá no tengo tiempo de llegada. Entonces, en el instante 0, esta es la tabla de listos, la cola de listos que yo tengo. ¿Entiende? Entonces, por ese motivo, el proceso 2 es el que tiene mayor prioridad de todos los que están acá. Es el que arranca a ejecutar. ¿Cuánto tiempo? Una unidad de tiempo. Después, ¿cuál sigue? El proceso 5. ¿Por qué el 5? Porque es el que tiene la prioridad que sigue. 2. ¿Cuánto tiempo ejecuta? 5 unidades de tiempo. Después seguirá el proceso 1 por 10. Después seguirá el proceso 3 con la prioridad 4. Y después seguirá el proceso 4 con la unidad 5. Dije 4. El proceso 3 con la prioridad 4 y el proceso 4 con la prioridad 5. ¿Está? Este es el orden de ejecución. Acá no hubo apropiación porque todos estaban en la cola de listos cuando empezó la medición del sistema. Tiempo medio de ejecución. Este es otro indicador. En cada uno tenemos indicadores diferentes. Fíjense. Después el cálculo es para todos el mismo. Pero acá tenemos tiempo de espera. Acá tenemos tiempo de espera. Productividad. Acá tenemos tiempo de espera. Esto apréndanselo. Las fórmulas. La fórmula de tiempo de espera es tiempo de inicio menos tiempo de llegada. Bueno, tiempo de espera, tiempo de inicio menos tiempo de llegada. La productividad, la cantidad de procesos en cuánto tiempo. ¿Tá? ¿Qué cantidad de procesos se ejecutó en qué cantidad de tiempo? Eso es la productividad.
Bueno, el tiempo de espera medio es el promedio de los tiempos de espera. El tiempo de respuesta, ¿tá? El tiempo de inicio menos el tiempo de llegada. Y acá tenemos el tiempo medio de ejecución. Por ejemplo, el proceso 1 terminó en la unidad de tiempo 16 y empezó y tuvo una duración de 10 unidades de tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo de ejecución? 6. Para el proceso 2, 0. Tiempo medio, 0. Fin del proceso, 1. Menos duración. Tiempo medio, 0. Esto se lo voy a revisar. Tiempo medio, 0. ¿Por qué dice 0? Esto se lo voy a revisar. ¿Dónde estás? No tengo para nada. Bueno, no importa. Notas. No tiene sentido. Proceso 2. Tiempo medio. Bien. Bueno, tiempo de espera medio será el tiempo promedio de todos los tiempos de espera, y tiempo medio de retorno será el promedio de todos los tiempos de retorno. Para el que preguntó cuántos eran, son 4. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el tiempo medio de retorno Sí. puso 18 más 19. Tiempo medio de retorno, acá. Sí, ese. 6 más 1 más 18 más 19 más 6. Es el tiempo. El tiempo de retorno es el tiempo que tarda el proceso en ejecutarse. ¿Tá? El proceso 1 arrancó en la unidad de tiempo 6 y ejecutó 10 unidades de tiempo. Entonces terminó en la 6. En la 16, perdón. El proceso 1, ese fue el proceso 1. El proceso 2 terminó en la 1. Arrancó en la 0, terminó en la 1. El tiempo de retorno es la unidad de tiempo en la que arranca más el tiempo de ejecución. O sea, la duración del proceso. Fíjate, arrancó en la 6, ejecutó 10, 16. Arrancó en la 0, ejecutó 1. El 3 arrancó en la 16 y ejecutó 2, 18. ¿Tá? ¿No está poniendo el tiempo final, Andrés? Sí, el tiempo que en el tiempo total, el tiempo que tardó en ejecutarse, desde que entró al sistema, porque estos entraron todos en el tiempo 0. Por eso no tomo en cuenta el tiempo de llegada. Para todos el tiempo de llegada es 0. Entonces, tomo el tiempo en que empezó a ejecutarse más el tiempo de ejecución. Por eso 18, 16 más 2, 18. Y el otro, ¿cuál es? El 5, 1, 2, 3, 4, 5. 19, 16, ¿qué es? ¿Dónde está el 16? Yo me perdí con el de espera. El de espera es el de arriba. Perdón, claro, ahí donde dice tiempo medio sería tiempo de espera en realidad, ¿no? Ese es el error, me parece. Claro, es el promedio de tiempo de espera. No, pero arriba, donde dice tiempo medio, en realidad es el tiempo de espera lo que está mostrando. El tiempo de espera es el de arriba.
tiempo de espera medio. Porque el proceso 1 esperó 6 unidades de tiempo para ejecutar. El proceso 2 no esperó nada. El proceso 3 esperó 16. El proceso 4 esperó 18. Y el proceso 5 esperó 1. Entonces, este es el tiempo de espera de cada proceso, sumado y dividido por 5 me da el tiempo de espera medio. Este está correcto. Y el tiempo medio de retorno para el proceso 1 es 16. Arrancó en 6, ejecutó 10, 16. Este 6, no sé de dónde está. Proceso 5. Proceso 5, acá, 6, claro. Me faltaba el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este 6 es del proceso 5, que se ejecutó acá adelante. Te lo ponen en el orden cronológico, del 1 al 5, no en el orden de aparición. Está ordenado por procesos, claro, no en el orden que se ejecutaron, sino en el orden que, claro, en el orden de la lista. ¿Y cómo sería que nosotros tengamos que hacer? ¿En este orden así? ¿En el orden? Sí, esto no importa, acá lo que importa es el valor final. ¿Se entendió? Sí, profe, hay que masticarlo un poco, hay que asimilarlo. Sí, hay que masticarlo y practicarlo. Claro. Ahora vamos. Pero sí. Yo sé que acá es un montón de información junta, pero cuando empecemos a hacerlo en las vías, se entiende. Bien. Y por último nos queda el round robin. ¿El quién? Round robin. También llamado de turno rotatorio o circular. Es muy usado para implementar el tiempo compartido. Es un FCFS con expropiación o con apropiación. O sea, los procesos se ingresan al procesador de acuerdo al orden de llegada, pero cada proceso tiene un quantum o un cuánto tiempo va a ejecutar, y cuando expira ese quantum, el proceso continúa cuando expira ese quantum, el proceso, si el proceso todavía necesita más tiempo de procesador, el planificador lo saca del procesador y lo ingresa a la cola de listos al final de la cola de listos. O sea, es decir, el planificador tiene un tiempo de ejecución igual para todos los procesos. Los procesos se asignan al procesador por FCFS. Entonces, ingresa el proceso al procesador, ejecuta esa cantidad de tiempo determinada por el planificador. Cuando se cumple ese quantum, esa cantidad de tiempo, el procesador lo saca, el planificador lo saca del procesador. Si le queda tiempo de ejecución todavía para seguir ejecutando, lo encola a la cola de listos y mete en el procesador al siguiente en la lista. ¿Se entiende? ¿Por qué esta aclaración de que si le queda tiempo por ejecutar, lo mete en la cola? Porque podría dar la coincidencia de que el proceso termine junto con el tiempo asignado. Entonces, por eso esa condición de que si le queda tiempo, va a la cola, y si terminó, se va. Terminó. No va a la cola de listos. Se podría dar el caso también de que el proceso termine antes de ese quantum. De la misma manera, el proceso se va del sistema y el planificador, asignará antes de tiempo al nuevo proceso que le corresponda según la cola
según cómo estén encolados los procesos en la cola del listro. Bien, esto es lo que decía recién. Un proceso puede abandonar la CPU libremente si la ráfaga de CPU que le queda es menor al quantum, o después de una interrupción si la ráfaga de CPU es mayor al quantum. Profe. Un ejemplo, sí. El quantum ya viene en el proceso, no se lo da Robin, ¿no? No, eso lo asigna el planificador. El planificador tiene un quantum. La clase pasada o la anterior, no me acuerdo cuándo, recuerdan que había dicho, por ejemplo, podría haber algún algoritmo que utilice round robin con un quantum variable, por ejemplo. Ese quantum podría ser variable dependiendo, por ejemplo, de la prioridad. A menor prioridad le doy un quantum menor. Sí, me acuerdo. Entonces los de menor prioridad se ejecutarían menor cantidad de tiempo que los de mayor prioridad. O podría tener un quantum variable de acuerdo a la carga del sistema o de acuerdo a una estadística de si tengo procesos muy largos o procesos muy cortos. Supónganse el caso de que yo tengo en la cola de listos, yo sé que tengo, no sé, 100 procesos de una unidad de tiempo y mi quantum es de 4. Listo, ejecútense libremente, no me importa el quantum. O tengo un promedio de no sé, de 4 unidades de tiempo en los procesos y mi quantum en ese momento es 6 o es 2. Entonces por ahí el planificador podría decir, bueno, mi promedio es 4. Lo pongo en el promedio 4, entonces los más cortos van a terminar antes y los más largos van a ejecutarse en 2 o 3 veces. Podría llegar a haber un quantum variable de acuerdo al planificador. Pero eso lo pone el planificador. Eso lo determina el planificador. Puede ser fijo, puede ser variable. Perfecto. Bien, un pequeño ejemplo y es el último. Tenemos 3 procesos, no tengo tiempo de llegada, eso me indica que todos están en el momento 0, todos están cargados en el momento 0. Con estas duraciones, 24, 3 y 3. Y el quantum del sistema es 4. ¿Está? Entonces, el proceso 1 es el que va a empezar a ejecutar, 4 unidades de tiempo. El procesador lo cambia, pone al 3, porque dijimos que es la selección de la lista es FCFS, así que agarra el proceso 2, que tiene 3 unidades de tiempo, menor al quantum, va a ejecutar 3 unidades de tiempo, se termina, ingresa el 3, otras 3 unidades de tiempo, y después va a quedar libremente ejecutando el proceso 1 porque es el único que me queda, los otros 2 que terminaron. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos ayer, la clase anterior? Si no hay, si tengo un algoritmo de round robin con quantum, si no tengo más procesos, no me tomo el trabajo de hacer el context switch, ¿tá? Porque cada uno de estos es un context switch, un cambio de contexto. Saco todo lo del proceso 1 para meterlo del proceso 2, saco todo lo del proceso 2 para meterlo del proceso 3. Acá no tendría sentido que yo saque lo del proceso 1 para meter quién. Y lo del proceso 1, si no tengo otro, el resto ya terminó. ¿Está? Entonces acá le dejo libre el procesador, hace y termina hasta que entre un nuevo proceso. Si por acá me entra un nuevo proceso, bueno, empezaré a hacer context switch de vuelta con los 2 procesos que tengo ejecutando. Tiempo espera medio o tiempo promedio de espera. En este caso se complica un poco la cuenta porque tengo acá el proceso 1, el proceso 2 esperó 4, el proceso 3 esperó 7, y el proceso 1 volvió a esperar. ¿Ahí no esperó 3, el proceso 2? El proceso 2, no, 4. Acá.
ejecutó 3, pero esperó 4. Ah, no, el que esperó 3 fue el 3, el 3. Esperó 7. Claro, los 4 del 1 más los 3 del 2. Esperó 7. Y el proceso 10 esperó 10. No esperó nada acá, el proceso 10, perdón, el proceso 1 no esperó nada acá adelante, pero sí esperó acá atrás. Tuvo que esperar 10 unidades. 10 unidades para poder ejecutar. Siempre te quise preguntar, ¿esas 10 unidades sí. es un estándar o son milisegundos? No, es un número, es para no poner justamente, para no ponerle una unidad de tiempo. O sea, no ponerle una magnitud. Son unidades de tiempo. Pueden ser milisegundos, pueden ser microsegundos, pueden ser ciclos de reloj. También. ¿Me perdí por qué -4 al final? ¿10 menos 4? Este -4 es porque estos, si vos le restás 10 directamente, le estarías restando los 4 que usó él mismo. ¿Entiendes? Claro, pues ya le estuvo antes. Bien, sí. Claro, él ya estuvo estos 4 en el procesador. O sea, acá lo que estás haciendo es restar lo que esperó menos lo que estuvo en el procesador. Claro, son los 6 que le falta. Exacto. En realidad son es esta franja de acá, que es entre 4 y 10. Son 6. Este 10 menos 4 es, no esperó nada acá y esperó esta franja de acá. Claro, son lo que tardó el 2 y el 3. Son los 2 de 3. Exactamente. Profe, ¿y ese quantum, el número también es arbitrario o lo sacamos de alguna manera, digo, para hacer la cuenta acá? Sí. Para los ejercicios, te los damos en el enunciado. Ah, ok. Eso es un dato que tiene que ir como parte del enunciado. Ustedes reciben el enunciado, reciben la tabla de procesos, la duración y, si es necesario, la prioridad y, si es necesario, el tiempo de llegada, si aplica. Y el quantum también es un dato que, si el ejercicio es de round robin, el quantum aplica como dato del ejercicio. Ah, listo, gracias. Yo me perdí con el quantum, ¿dónde aplica ahí? ¿Te perdiste con el quantum? ¿Cómo se usa? ¿Dónde aplica en este? Sí. Acá, fíjate, tenemos todos estos procesos en la cola del list. ¿Ah? Sí. Todos estos procesos en la cola del list. El que arranca ejecutando es el proceso 1, que tiene 24 unidades de tiempo. Entonces arranca a ejecutar, ¿y cuánto ejecuta? 4 unidades de tiempo, es lo que le indica el quantum. ¿Ah? Entonces, cuando se cumple el quantum, sale el proceso 1 y entra el proceso 2, que es el que sigue. El proceso 2 tiene 3 unidades de tiempo, no llega a completar el quantum. ¿Ah? ¿Qué viene a ser como un temporizador del quantum? Exacto, exactamente. Es un tiempo que pone el planificador para darle tiempo de ejecución a todos y no que tengan que esperar que un proceso termine para empezar a ejecutar otro. Entonces, eso siempre que haya uno en cola, si está libre, no corre. Exactamente, si está libre, es el que está, es el que queda en el procesador. ¿Y el quantum aplica solamente a Robin o aplica a todos? El quantum es una variable de round robin. Exacto. Ah, porque como es circular. Exacto. Con esto están viendo que acá es donde se empieza a aplicar el multiproceso. Varios procesos ejecutando simultáneamente, entre comillas, porque no están ejecutando simultáneamente, pero al usuario esto le da la sensación de que se está ejecutando el 1, el 2 y el 3 a la vez. Imagínense, acá tenemos procesos cortitos, pero imagínense que todos los procesos duran más de 20 unidades de tiempo. Va a ejecutar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y va a terminar el 1 porque tiene un poquito más.
¿tá? Pero al usuario, al estar ejecutando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le está dando la sensación de que se están ejecutando todos a la vez, cuando los procesadores eran 1 por máquina. ¿Estamos? Y ahora como yo, porque no soy mucho... ¿Cómo seguimos? Claro. ¿Cómo nos damos cuenta de los procesadores en la computadora? ¿Cómo sabemos bien? ¿Qué cosa? Yo, por ejemplo, mi máquina es un i3, décima generación. Sí. No sé cuántos procesadores tiene. Porque me muestra la pantalla, pero real... Y ahí tenés que estudiar un poco la arquitectura de los Pentium, de los Intel, del i3, y saber cuántos núcleos reales tiene y después cuál es el nivel de hiperthreading que tiene. Porque vos podés tener núcleos pero con hiperthreading. Y entonces, cada núcleo... Ok, nos vemos el miércoles. Cada núcleo tiene la capacidad de hilar. Bueno, ahí dicen que el i3 no tiene hiperthreading. Eso habría que estudiar la arquitectura de cada procesador. ¿Qué es el hiperthreading? Es de los Pentium, ¿no? Sí, acá dice i3 décima generación en la información. Sí. Pero es una notebook, no es una... Sí, por eso habría que ver. Googlea la arquitectura, puede llegar a ser entretenido. Candela está tejiendo. Bien. Sí, encima nos quedan 7 minutos, así que no sé. Es un poquito de burbujas para el estrés de Los odio. Bueno, gente, el miércoles nos vemos y... Esto que estuviste leyendo,